señor decano del Colegio de Notarios de San Martín, señores notarios, señores alumnos, abogados, público en general. Bueno, en principio, gracias por la invitación a este evento. Trataré en todo caso de continuar un poco con el análisis, o este pequeño análisis del tema que se nos ha asignado respecto al tema de la responsabilidad del notario y de las resoluciones en materia de proceso disciplinario en contra del mismo, en lo posible, pues tratando yo gustoso de seguir escuchando a todos Gualdarias, pero voy a tratar en todo caso de ser breve en lo que tenga que exponer. He tratado de un poco enfocar este análisis que yo quiero hacer haciendo un análisis de las resoluciones del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, y ese enfoque desde la siguiente perspectiva, ¿no? O sea, el Estado, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, entre otras entidades, hasta inclusive el Consejo de Notariado, la sociedad en general, hoy en día requieren de la intervención del notario, de su participación, de su colaboración, ¿no? Para el desarrollo, el cumplimiento de sus fines, de sus propósitos. Y esa colaboración se lo viene pidiendo y exigiendo de un tiempo a esta parte de una manera, digamos, incrementándose con el tiempo. Cada día esa exigencia de colaboración se da en forma forzada a través de normas legales, directivas u oficios, ¿no? Entonces, y este reinicio de este incremento de labor de colaboración de los notarios se da hace tiempo, por ejemplo, con la dación justamente de esa ley que se fue analizada adecuadamente, que es la ley de tributación municipal. Nosotros recordamos cuando se dio esa norma legal, hubo un cuestionamiento de todos los notarios de decir, ahora somos nosotros los notarios, vamos a hacer el trabajo de las municipalidades, de este sujeto activo de la razón tributaria que no puede hacer bien su trabajo, ahora nosotros los notarios lo tenemos que hacer. Y dijimos, eso no puede ser, pero la norma estaba dada y había que cumplirla, y lo estamos cumpliendo hasta ahora. Luego se dio el tema del impuesto a la renta, ¿no? Igualmente con la consabida responsabilidad solidaria, cuyos efectos inclusive lo hemos visto ahora, lo estamos viendo en las mismas sanciones o procesos disciplinarios que están habiendo contra los notarios, ¿no? Ahora, y la cosa no queda ahí, no solamente queda ahí, ahora lo que existe es ya la obligación que tenemos nosotros los notarios de participar en la lucha, inclusive contra el crimen organizado o contra lo que es la lucha o la prevención en la detección y la sanción contra el lavado de activos y el terrorismo. Pues nosotros tenemos ya también ahora que remitir información a la UIF, reportar operaciones sospechosas, aparte del PDT, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una primera pregunta que nosotros podemos hacernos es ¿nosotros estamos en la perspectiva de enfrentar a estos nuevos retos como notarios ante la sociedad? Ahora, fuera de señalar que si es apropiado o no, lo justo o no de estas nuevas medidas, de esta exigencia que el Estado nos tiene, tenemos que reconocer algo. Es que la sociedad recurre a nosotros, se entiende no solamente por la labor que desempeñamos, por la información que manejamos o por el archivo que custodiamos, ¿no? O sea, fuera de los papeles, los formularios, las fotocopias, nosotros lo que tenemos es algo que está más allá, ¿no? Nosotros somos testigos del quehacer diario de los empresarios, de las familias, de los matrimonios. Somos testigos de la verdad de sus transacciones, ¿no? Del secreto de sus acuerdos. Es decir, en buena cuenta custodiamos su verdad, custodiamos los hechos humanos de nuestra sociedad, custodiamos, se entiende, su historia de las distintas regiones, del país en general. Entonces, ahora, y nosotros custodiamos eso, custodiamos la confianza que se nos ha depositado en nosotros por los ciudadanos, la empresa y la... le decía, nosotros tenemos esta responsabilidad dada por el Estado, por la sociedad, y ello inclusive ha sido reconocido, es reconocido por nosotros mismos, ¿no? El último congreso en París así
así lo establecía, así lo ha señalado, siendo uno de sus temas principales ese, es decir, el notario como custodio de esa confianza, ¿sí? De esa confianza dada por la sociedad, las empresas, el Estado, las personas en general. Ahora, si optamos por reconocer que la sociedad, que el Estado nos necesita, y siendo muestra de ello este no muy agradable incremento de responsabilidades, y teniendo a la par esta oportunidad de aprovechar los avances de la ciencia, la tecnología, entonces nosotros también tenemos que reconocer, y para ello digo yo, reconocer y valorar siempre nuestros principales soportes, ¿no? Aquello que siempre nos mantiene nuestra institucionalidad. Y esto se entiende reconociendo un aspecto básico, que es el tema medular, que no es el tema propiamente de mi posición, pero sí es que tenemos que reconocer, que es el tema ético, ¿no? Es decir, el tema ético es el que necesariamente tenemos que partir del mismo. Esa va a ser la base para nosotros responder, cumplir a esas responsabilidades. Es decir, acá en materia ética yo no puedo dictar mucho en ese tema, yo soy más discente que un alumno aplicado, más que un profesor que puede aplicar, pero siempre uno trae a la memoria textos que sí nos pueden recordar y valorar, ¿no? Acá este gran autor nuestro siempre decía que si le faltara la ciencia al notario, el notariado podía funcionar, más o menos imperfectamente, pero podía funcionar. Pero sin moral, sin buena fe, no sería posible su función, no habría posibilidad de funcionamiento de nuestro desempeño. Esos temas, por ejemplo, siempre creo yo, tenemos que recordarlo y valorarlo y repetirlo constantemente, porque es uno de los valores principales para nosotros cumplir esa responsabilidad que creemos que nos da la sociedad, el Estado, con las nuevas responsabilidades que nos van a dar mañana, pasado mañana, etc., ¿no? Ahora, y es que yo pienso que no es cierto, ¿no? No hay esencia o razón de ser si nuestros parámetros para distinguir entre lo bueno o lo malo no serían claramente definidos, que cuando ante el requerimiento que se nos hace por el usuario o ante lo imposible del caso, tenemos simplemente que decir no, o con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Pues es ese criterio lo que nos ha dictado la conciencia, aun cuando decir no al usuario arrastre pues consecuencias en todo ámbito, ¿no? Pero siempre con la satisfacción de haber obrado correctamente, ¿no? Ese es un pilar básico. Ahora, sin embargo, creo yo que si tendríamos que seleccionar entre otros principios que nos gobiernan, y tratando de resaltar una actual importancia entre todas ellas, diría yo que hay uno en especial que junto a la ética recobra vigencia y necesidad de desarrollo, análisis, conversación, debate en muchos otros seminarios. ¿Y a cuál me refiero? Y al que se hizo mención hace un momento en los casos, y es la diligencia. Me refiero al deber de diligencia, ¿no? Es decir, pienso que la diligencia es hoy en día el otro pilar del cual nuestro futuro depende. Y también depende en tanto nosotros debemos adaptarnos a los cambios, a esas nuevas responsabilidades a las que nos someten para poder desarrollar, se entiende, no solamente en derechos, sino también a la sociedad en general. Es decir, hoy en día, por ejemplo, la defensa del consumidor se ha vuelto casi nuestra espada de Damocles, ¿no? Los lavadores de activos están a la vuelta de la esquina. Las organizaciones criminales se especializan en revestir lo ilegal, todo lo que ilegalmente obtienen, darle legalidad a lo que obtienen, ¿no? Hay Orellanas, hay Peter Ferraris, hay por todos lados, están a la vuelta de la esquina. Ningún distrito, provincia del Perú creo que es ajeno a sus andanzas. Me queda decir de Odebrecht, que hasta incluso pone gobernante. Es decir, ahora cuando los problemas de la sociedad se nos agudizan, cuando la corrupción nos corroe, la frustración dinamita las generaciones, en estos nuevos tiempos es lo que el notario se entiende debe también asumir su rol frente a esas nuevas responsabilidades. Y entonces digo que no es suficiente solamente y que debe actuarse con ética, sino que hoy en día también es necesario actuar con diligencia. Sin ética no sería posible nuestra función, es cierto, pero sin diligencia no estaremos en capacidad justamente de asumir esos nuevos roles. La positivización del tema de lo que es la diligencia, del deber de diligencia, tiene como antecedente inmediato justamente el decreto de ley 26.002 y el 1049 con su modificatoria del 1232,
no he encontrado propiamente un antecedente en la antigua ley, en la 1026.002 o en la 1510 inclusive. No se habla mucho, no se habla textual literalmente como sí lo hace nuestra vigente ley. Entonces, y además nos establece en la vigente legislación que el notario en concreto tiene que actuar con deber de diligencia, tiene que ser diligente. Sin embargo, no nos establece un parámetro, un concepto, una noción de lo que implica este deber. Entonces, eso implica que tenemos que recurrir, se entiende, a una interpretación desde el mismo, en todo aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ser diligente según el diccionario es ser cuidadoso, exacto y activo, pronto, presto, ligero en el obrar. Una persona diligente entonces es aquella que tiene una actitud favorable hacia el trabajo y las obligaciones, que busca hacer las cosas prontamente, haciendo uso de su inteligencia con economía de recursos y alto grado de eficiencia. Ahora, es decir, ser diligente, ¿qué cosa es? Ser cuidadoso, acucioso, rápido, eficiente, esmerado, pronto, ligero, rápido, hacendoso, laborioso, aplicado. No ser diligente es, entonces, descuidado, negligente, indolente. Entonces, la apreciación de la noción de diligencia, entonces, estará, se entiende, en cada notario. Y de ser el caso también, porque así va a ocurrir, en lo que determine lo que el Tribunal de Honor del colegio respectivo diga, y también en lo que el Consejo del Notariado tenga el criterio. Es decir, nosotros consideramos que el notario dirigente, entonces, tomando en cuenta estas primeras ideas, debe ser entonces aquel notario cuidadoso en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué implica ello? Implica ello necesariamente que el notario tenga un alto conocimiento del derecho y alto grado de eficiencia en la prestación de sus servicios. Esos son los aspectos, entonces, repito nuevamente, reitero, tanto en tema de ético o en tema de diligencia, yo, en ambos aspectos igual yo me considero un discente, un alumno que busca siempre esas verdades de estos conceptos. No creo ser la persona más indicada para hablar de ellos, pero creo yo, no obstante ello, puedo aportar digamos, en el avance y el análisis, por lo menos en esta exposición, de reconocer esa nuestra realidad con la experiencia que nosotros hemos tenido. O sea, a mí me correspondió, gracias a la determinación de la Asamblea del Colegio de Notarios de Lima, asumir el rol de miembro del Tribunal de Honor en una oportunidad en el que nosotros vimos varios casos, se analizaron muchos casos, muchos supuestos donde nosotros vimos justamente esa realidad. Ya en una anterior oportunidad analicé, fue en Puno, que pusimos un primer avance, un primer análisis, mejor dicho, de estas resoluciones del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, donde ahí lo que expusimos fue la necesidad de que estos casos que se dan ante el Tribunal de Honor ameritan, nos exigen a las instituciones, al notario en general, desarrollar las normas del derecho notarial, porque hay un desconocimiento de las normas por el usuario, inclusive por nuestros trabajadores, inclusive por los mismos notarios. No hay un criterio uniforme en muchos aspectos, y tal vez estos casos nos deben motivar a ello. Hasta ahora esa es una exigencia que tenemos, no se está plasmando. Pero ahora, sin embargo, también yo voy a traer en partes ese primer cuadro. En esta exposición, en los siguientes cuadros estadísticos en las siguientes diapositivas que voy a mostrar, solamente me voy a basar así a cuadros estadísticos, nada más es lo que voy a hacer. Son 5 cuadros estadísticos que se extraen justamente de este análisis de esa resolución del Tribunal de Honor, del cual fuimos testigos en su redacción. El primero y el segundo indirectamente se refieren a ese primer análisis que hicimos hace tiempo atrás, y los otros 3 más o menos están relacionados a lo que intento yo simplemente resaltar y rescatar, que es el tema de exposición que dije al inicio. Es lo que mencioné, si trato de regresar, es aquí en el título de mi exposición, ¿no? Trato de decir que el incumplimiento del deber de diligencia enfocado entre el abuso de derecho del usuario y su incidencia para la apertura de procesos disciplinarios o imponer sanciones. El análisis, es decir, el enfoque que he tratado de dar es resaltar el hecho de que este principio, este deber de diligencia,
debemos también no solamente tomarlo, asumirlo como una, digamos, es un deber nuestro, obviamente, es una exigencia que tenemos día a día, sí, en nuestro labor diario, por supuesto, pero también debemos analizar y ver que tal vez un inadecuado o inapropiado desarrollo o difusión del mismo pueden originar, inclusive, no en nosotros, sino en el público usuario, un abuso de derecho en la cantidad de reclamos, quejas o denuncias que nosotros los notarios podemos asumir. Entonces, ahora, entonces para demostrar, o mejor, para exponer y tratar de demostrar lo que estoy mencionando acá, voy a hacer enfoque de esos cuadros estadísticos para hacerlo sucintamente y avanzar rápidamente. Eso está en la... Aquí está. Bien, entonces, este es el primer cuadro estadístico que les había mencionado, que en una anterior oportunidad habíamos analizado o visto, ¿no? De un total de Gracias. Bueno, les había comentado que este primer cuadro estadístico relacionado al contenido, según el contenido de la denuncia efectuada contra notarios. Esto independientemente del sentido de la resolución del Tribunal de Honor, es decir, independientemente si el Tribunal de Honor declaró al lugar o no al lugar, declaró prescrita el proceso, y solamente es analizando el contenido de la denuncia, ¿no? Fundado o no. Sin embargo, o sea, y lo he agrupado de esta forma, ¿no? De un total de 73 casos de denuncias contra notarios, haciendo un dato estadístico, tenemos lo siguiente, ¿no? Es decir, en primer lugar está el cuestionamiento que se hace respecto de la tramitación de cartas notariales por notarios, ¿no? El número de 10. Luego, el cuestionamiento que se hace a la entrega de la tasa registral y pago por honorarios del notario. Un cuestionamiento que el cliente hace, o los usuarios hacen, hacia el notario en cuanto a la forma de pago de los honorarios profesionales. El número de 8. Una inadecuada calificación de la minuta a criterio del denunciante, en el sentido de que el notario no debió elevar a la escritura pública una minuta por cuanto, según el denunciante, contenía muchos aspectos ilegales y que motivó la denuncia. En cuarto lugar está el cuestionamiento a la capacidad del otorgante, ¿no? Es decir, el denunciante, el quejoso, en la escritura pública respectiva, cuestionaba que el otorgante, el firmante, se encontraba en capacidad de poder suscribir el instrumento público respectivo, el número de 6.
En quinto lugar, el cuestionamiento de la certificación de firma, es decir, en los documentos extraprotocolares, cuestionando la intervención del notario en la fe de la firma que ha realizado a la persona particular número 5. Luego, en sexto lugar, la suspensión del trámite de inscripción de registros públicos a pesar de haberse formalizado la escritura pública, ¿no? El número de cuatro casos. Luego, en séptimo lugar, temas vinculados, denuncias vinculadas a prescripción adquisitiva de dominio de inmueble, el número de 4. Es decir, por distintos aspectos, ¿no? en la tramitación misma de una prescripción adquisitiva. 8. El cuestionamiento a sucesiones intestadas después de concluido el procedimiento, ¿no? Es decir, había casos en los que se solicitaba la incorporación de nuevos herederos con posterioridad a la declaración, a la extensión del acta, y el número pues es de 4. O el cuestionamiento a la identificación del otorgante, número 3, o la aplicación de la ley 30.313, el número de 3, y entre otros aspectos el número de 19, ¿no? Total 73 expedientes que equivalen a este 100%. Ahora, lo repito, independientemente de si tenía sustento o no realizar fundado o no estas denuncias, yo quisiera darle este enfoque, en el sentido de que las personas recurren muchas veces en forma indiscriminada al Colegio de Notarios a través de su Tribunal de Honor para cuestionar la actitud del notario, pero sí, no obstante ello, simplemente muchas veces pues, lo hacen tal vez como una reacción ante un interés frustrado, o ante la posibilidad de cuestionar un determinado procedimiento o beneficiarse en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tramitación de cartas notariales, hay casos en los que el denunciante pretendía negar una notificación, por ejemplo, para beneficiarse en algún derecho o incumplir una obligación, ¿no? Es decir, echándole la culpa al notario, porque tal vez alegando generalmente que la carta nunca llegó a su destino, cuando en realidad sí llegó. Y lo único que quería el quejoso es cuestionar tal vez, yo me acuerdo bien, por ejemplo, un caso de un despido arbitrario, un supuesto despido que el empleador le había hecho conocer a través de una carta notarial. Es decir, hay una considerable número de denuncias vinculadas a la tramitación de cartas notariales, pero de estos, según los datos estadísticos, ninguno dio lugar a la apertura del proceso disciplinario. O en el caso del cobro incierto de derechos notariales o las tasas registrales, ello desconociendo al cliente que el notario no tiene, lamentablemente por mandato legal, un arancel notarial, y que por mandato legal está sometido a la libre competencia, lo que nos arrastra a esta dificultad, que inclusive el denunciante tenga que recurrir a una denuncia, a una queja. O por haber elevado a escritura pública minutas que debieron haber sido observadas por el notario, según el denunciante, pero que a decir del notario fueron elevadas correctamente, y según ese criterio y en aplicación de su autonomía procedía a formalizar a instrumento público. Hay que tomar en cuenta que algunas quejas fueron hechas porque el notario no quiso elevar a escritura pública una minuta, o cuando el notario elevó a escritura pública una minuta, es decir, siendo en uno u otro aspecto, es decir, cuando se eleva a escritura pública, dieron lugar a que tanto una u otra parte haya tenido el quejoso, el interviniente, que recurrir al Tribunal de Honor para quejarse contra el notario. O en los casos, o porque consideraba que quien firmó la escritura pública no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, negando la fe del notario de la capacidad del otorgante, aún existiendo certificado médico, inclusive que así lo acreditaba, aún siendo innecesario dicho documento. Inclusive, hubieron casos contradictorios en los que el denunciante adjuntaba certificado médico donde supuestamente el otorgante carecía de facultades mentales, pero en el expediente o en el archivo, mejor dicho, del notario, existía certificado médico que constataba y daba fe de la plena capacidad mental del otorgante. Es decir, una contradicción entre certificado médico
que tenía tanto el denunciante como el notario, pero igual motivó una queja y una denuncia ante el Tribunal de Honor. Es decir, y ahora, inclusive merece una especial atención, inclusive en la aplicación de la ley 30.303, esta norma que modifica una disposición, la quinta y sexta disposición complementaria de nuestra ley, el notario dice, haciendo rápidamente una referencia, porque es especial esta norma, porque la norma es tan clara que no obstante ello, el quejoso sigue recurriendo, en este caso vía denuncia contra el notario, cuestionando la inaplicación por parte del notario de esta ley, aún sabiendo que literalmente la ley, según la ley, no procede, pues no procedía la actuación que solicita el quejoso hacia el notario. Según esta ley, la 30.313, y según este conjunto de denuncias, en ninguna se cuestiona el contenido del instrumento notarial, el documento, o ya sea escritura pública o copia certificada. En ninguna de esas quejas o denuncias se cuestiona la suplantación de identidad del otorgante en la escritura pública o de la expedición de la copia certificada. En ninguna se cuestiona la falsificación del instrumento notarial que el notario suscribió. En todos los casos, la supuesta falsedad, el fraude preexistió a la formalización del instrumento notarial. Es decir, independientemente de si el notario pudo o no ser celoso en el seguimiento del caso antes de formalizar el instrumento, no se dan los supuestos de aplicación de la 30.313, porque la 30.313 hace referencia a la existencia de falsificación del instrumento o suplantación dentro del instrumento. Las personas, en este caso los denunciantes que motivaron estas denuncias que llegaron al Tribunal de Honor, lo que querían es que el notario solicite registros públicos, la no continuación del trámite o simplemente que se tache lo inscrito en base a un fraude o en base a un acto anterior a la celebración de la escritura pública. Pero la ley no lo contempla, pero aún así el denunciante recurría. Entonces recurre a esta vía para poder, se entiende, alegando un derecho que es el de cuestionar la actuación del notario, ¿no? Es decir, de este primer cuadro, pienso yo, podemos advertir que se cuestiona, en principio, en términos generales, lo que había mencionado, la supuesta falta de cuidado del notario, la supuesta falta de diligencia del notario. Pero también se ha visto que estas denuncias se hacen en cierta forma y en la mayoría de los casos a sabiendas del desenlace negativo de esa queja, de esa denuncia, en la mayoría de los casos por lo menos. Es decir, se denuncia en muchas ocasiones por gusto, sin fundamento, en claro ejercicio abusivo de un derecho. El abuso del derecho no está permitido. La Constitución, el Código Civil, la doctrina es uniforme al respecto. El abuso de derecho no pasa, no está permitido. O sea, y eso es importante conocerlo, ¿no? Por ejemplo, en materia procesal civil, si el Código Procesal Civil dice ante una resolución es posible un medio impugnatorio, entonces a sabiendas de ello, el abogado lo que hace es, podría muy bien apelar con la finalidad de no de hacer que el superior revise la resolución emitida por el inferior, sino solamente ¿para qué? Para retrasar el proceso. El abuso del derecho, en esos casos, por ejemplo, cuando hay un excesivo uso de estos medios impugnatorios, existe un abuso del derecho. El abuso del derecho se da, ¿por qué? Porque en un principio se reconoce que hay una norma legal que faculta a hacer algo. Si uno interpreta literalmente la norma, ese artículo de la ley dice, sí, pues me posibilita impugnar, por ejemplo, sí. Pero si hago uso indebido de ese derecho y en hacer uso abusivo del mismo, es decir, en exagerar, lo que estoy haciendo es contravenir no esa norma, sino normas generales, conceptos generales. Justicia, equidad, paz, sentido común, bienestar. Por eso a veces nosotros, y a veces tenemos que, se entiende en esta lógica de interpretar adecuadamente la norma, no solamente en este caso me refiero a los notarios, porque el enfoque que quiero dar es respecto del usuario,
es el hecho de que, si bien es cierto puede haber una norma legal que te ampare un derecho, ese derecho no puede ser ejercido en forma abusiva. Y en el caso de las quejas contra notarios, al parecer, es el planteamiento, es una de las conclusiones que tengo, es que hay un abuso del derecho al momento de cuestionar, al momento de denunciar al notario. Bueno, ahora, esto puede darse inclusive en el siguiente cuadro estadístico, ¿no? En este segundo cuadro estadístico, me refiero al sentido de la resolución del Tribunal Menor, digo, de un total de 91 expedientes, 42 resoluciones del Tribunal Menor dictaminaron el no al lugar a abrir proceso disciplinario contra el notario. 15 conceden apelación, 10 declaran la prescripción del procedimiento, 8 declaran al lugar a abrir proceso disciplinario, en 8 se impone una sanción, en 5 se absuelve al notario, en 3 son otras resoluciones de mero trámite, ¿no? Total 91 resoluciones del Tribunal Menor. La mayoría de las resoluciones, más de la mitad de resoluciones, si no incluimos aquellas de declaración de prescripción o las de mero trámite, tienen por sentido rechazar las denuncias efectuadas contra el notario ante el Tribunal de Honor. Es decir, ratifica lo que nosotros señalamos desde un principio, pero que también podría advertirnos de la necesidad, se entiende, o sea, ratifica en el sentido de que hay este cuestionamiento a la supuesta labor de la falta de diligencia del notario, conllevaría un abuso del derecho por parte del usuario, pero también a la par implicaría la advertencia hacia nosotros de una necesidad de una mayor difusión del derecho relacionado a nuestra función por parte de los usuarios. Hay una ausencia del conocimiento adecuado del derecho por la población, o en el peor de los casos, el notario o su personal no están dando las explicaciones suficientes o en forma adecuada de los alcances de la norma, o no inmediatiza adecuadamente su labor. Esto tomando en cuenta la realidad de Lima, tomando en cuenta que estas resoluciones se refieren a Lima. Y se entiende que en otros colegios de notarios la realidad podría ser distinta o diferente, ¿no? Y aquí ya entra a tallar también entonces en la labor del colegio de notarios respectivo de Lima, en este caso, en este proyecto. Necesitamos más difusión, se entiende, de nuestras normas legales. Y en esa perspectiva, por ejemplo, no resulta nada apropiada, por ejemplo, la impresión de un afiche que hubo del Consejo del Notariado, donde se hace conocer al usuario el procedimiento para quejar al notario, los pasos a seguir para denunciarlo, ya sea ante el tribunal o ante el Consejo del Notariado, ¿no? O sea, considero que es una medida nada acertada, a la par de ser un gasto innecesario del presupuesto, del alicaído presupuesto del Consejo del Notariado. ¿De qué sirve difundir al público, decirle, señor usuario, usted puede quejarlo al notario, cuando sabemos, y la realidad dice, que existe un desconocimiento de las normas y que existe, y lo digo yo, un abuso de derecho por parte del usuario en hacer esta indiscriminada ola de denuncias contra el notario? Y si el Consejo de Notario nos quiere obligar a que peguemos un afiche donde dice el procedimiento para hacer quejas o denuncias contra notarios, ¿qué cosa estamos haciendo? Eso implica, para mí, entender un desconocimiento de nuestra realidad. Lo que el Consejo de Notario en todo caso tiene que hacer, lo que tiene que hacer es difundir los derechos del usuario, difundir los requisitos, los trámites, difundir, por ejemplo, los alcances de la ley 30.313, difundir en todo caso modificaciones legislativas, ya sea por el Consejo, inclusive por nuestros colegios de notarios o la Junta de Decanos, ¿no? Entonces, no obstante lo anteriormente señalado, la falta de diligencia sigue siendo en todo caso la principal razón que motivaría esas denuncias contra los notarios. Justificada o no la denuncia, este ejercicio de derecho, aún siendo en algunos casos, considero nuevamente abusivo, pero tiene ese norte. Es decir, tiene el norte de cuestionar la diligencia, la supuesta falta de diligencia del notario, ¿no? Entonces, eso se puede ver en el siguiente cuadro estadístico. Yo quisiera no ya mencionar, porque quisiera avanzar, porque ahí hay otro cuadro estadístico donde también se resalta
el análisis de estas resoluciones ya son del año 2016, el segundo periodo. El primer cuadro estadístico fue en base a resolución del primer periodo, entre enero a junio. Estos son ya del segundo periodo hasta el mes de octubre del año 2016. En un número total de 61 resoluciones del Tribunal de Honor, la materia de queja tenía vinculación directa o indirectamente también a la supuesta falta de diligencia del notario, tanto por no verificar el cumplimiento del requisito previo a la formalización del instrumento notarial, el número de 16, aquí se eleva este cuestionamiento que se hace al notario. Se entiende, no todos se han ido a trámite, pero sí, muchos de ellos sí ha dado lugar a la apertura del proceso disciplinario contra el notario, por negarse a prestar sus servicios como notario número 9. Aquí en estos dos primeros cuadros o datos vemos en el primero, ¿no? Podemos advertir que el notario formaliza la escritura pública o el instrumento notarial, y en el segundo no lo formaliza. Es decir, formaliza el notario, es posible que te denuncie. No formalizas el documento, es posible que también te denuncie. Y se entiende, y son la mayoría de los casos, y se entiende que ello resalta nuevamente, digo, independientemente del sentido de la queja o de la misma resolución, es que de por medio está el cuidado que debe tenerse en el análisis de la minuta o del documento o de la misma solicitud. Y ese cuidado implica diligencia, y ese cuidado implica conocimiento del derecho, y ese conocimiento implica eficiencia en la prestación del servicio. Los otros instrumentos, igual, cartas notariales mal diligenciadas, inadecuada calificación de la minuta, quejas relacionadas a la 30.313 que insisten. O sea, en este segundo periodo continúan las quejas casi con el mismo criterio. Pedir al notario que suspenda un trámite registral independientemente de la escritura pública. La escritura pública está bien hecha, pero el fraude está hecho o fue cometido con anterioridad. Por inadecuada actuación del personal del oficio notarial, que resalta también la importancia que se mencionó por parte de los doctor Oswaldo Arias, que nosotros tenemos que también en este trabajo hacer ver, analizar también la responsabilidad, no solamente que es nuestra, pero también reconocer y valorar o hacer algo respecto del trabajo de nuestros colaboradores en las distintas áreas, ¿no? O irregularidades, bueno, continúan los cuestionamientos a la capacidad del otorgante y las irregularidades en actas de constatación. Otros 9, en total 61 expedientes. El análisis sigue siendo el mismo y la conclusión vendría a ser también la misma. Ahora, yo había mencionado al principio de esta exposición hacer esa relación, ¿no?, del deber de diligencia desde un análisis, en principio, del uso que hace el usuario del mecanismo que la ley le permite, pero también está el hecho de que es esta falta de diligencia el motor, digamos, el principal argumento que tiene el Tribunal de Honor, y de ser el caso el Consejo Notariado, para establecer la responsabilidad del notario. Se cuestiona este aspecto, ¿no? O sea, en el cuarto cuadro, el penúltimo cuadro que quiero exponer se refiere a los casos en los que el Tribunal de Honor declaró al lugar abrir proceso disciplinario contra el notario. Aquí el Tribunal de Honor consideró que sí había mérito para iniciar un proceso disciplinario. 6 casos referidos al incumplimiento del deber de diligencia, literalmente expresado en la resolución del Tribunal de Honor. 1 referido a la imprecisión en la forma de certificación de firma, y 1 por negarse a certificar la apertura de un segundo libro. O sea, casi la totalidad de casos, según el Tribunal de Honor, daba lugar a investigación por la probable falta de diligencia del notario. Porque en los otros 2 casos, la impresión de la forma de certificación de firma era básicamente porque el notario no supo explicar, y recuerdo ese caso, el notario no explicó claramente, pues el denunciante cuestionó una certificación de firma, el notario no supo explicar claramente o si la firma fue porque le consta en forma indubitable o porque fue en su presencia que se estampó la firma. Entonces, recuerden bien ustedes que cuando hay certificación de firma, o es porque nos consta que se ha firmado en nuestra presencia, o nos consta en forma indubitable que esa es su firma. Y si nos preguntan
cuando hay una certificación de firmas para explicar tal, pues debemos optar por uno o por otro, de ser el caso por ambos, pero en este caso el notario no supo distinguir. Eso el tribunal lo dijo, pues hay que abrir investigación porque esto no está claro. Y en el otro caso, el último caso fue simplemente porque no tanto fue porque el notario se negó a abrir un segundo libro, sino fue por un descuido simplemente en este caso administrativo. El notario no informó, no hizo su descargo ante el pedido que hace el Tribunal de Honor para que explique una denuncia, a todas las luces injustificada. El Tribunal de Honor le dijo: señor notario, explique usted, presente ese informe. El notario hizo caso omiso, no respondió. Bueno, pues en este caso dio lugar pues a que no vino una respuesta ni positiva ni negativa, pues el tribunal tuvo que abrir proceso disciplinario. A la larga, al parecer fue un descuido del notario. Bueno, con la explicación en la investigación se declaró infundada la demanda. Entonces, y aquí ya es cuando el Tribunal de Honor ya abre el proceso disciplinario, literalmente expresando la falta de diligencia, resalta nuevamente lo que desde un principio habíamos mencionado, ¿no? Es decir, en casi todas se desprende literalmente que motiva la resolución la probable falta de diligencia del notario y los casos excepcionales. Ahora, otro aspecto interesante está en que en ninguna de estas resoluciones se argumenta literalmente la falta de ética del notario o, de ser el caso, el dolo por parte del mismo, ¿no? Es decir, y esta última afirmación la quisiera corroborar pues con el último cuadro, con lo cual voy a concluir, que es mucho más sencilla. Este cuadro está relacionado, se refiere a 5 casos donde el Tribunal de Honor establece una sanción contra el notario. Tribunal de Honor en primera instancia administrativa se entiende, ¿no? Aquí los 5 casos son que yo recuerdo muy bien porque fue penoso tomar esa decisión. No haber dado trámite a una oposición en una prescripción adquisitiva de dominio por considerar extemporánea, es decir, aquí hay un criterio en caso de prescripciones o en caso de asuntos no contenciosos, y es un criterio que aún requiere un consenso entre los notarios, ¿no? ¿Qué pasa si vencen los 15 días en caso de sucesiones? ¿O qué pasa si vencen los 25 días en caso de prescripción adquisitiva de inmuebles? Y la escritura pública se extiende al día 30. Y en ese lapso, y si la oposición se presenta el día 28, el notario mencionó que habiéndose vencido el plazo no correspondía, no procedía a la oposición, no obstante que no se había elevado a la escritura pública. El Tribunal de Honor considera que opta por la idea de que en tanto no se haya elevado a la escritura pública, la oposición debía accederse y debía darse el trámite respectivo. No hay una norma legal que literalmente así lo establezca, pero el Tribunal de Honor fue de ese criterio. El otro caso es una prescripción adquisitiva. Los planos no constaban con la correspondiente visación administrativa, aspecto que se entiende también discutible, pero que el Tribunal de Honor optó por ese criterio, y el criterio que también se entiende debería motivar al notario en general para adoptar un criterio uniforme al respecto, para poder, se entiende, uniformizar nuestra actuación, o por no haber requerido el pago del impuesto predial correspondiente a la fecha de la minuta de celebrar es decir, no haber requerido el pago del impuesto predial correspondiente a la fecha de la minuta. En este aspecto también, y eso lo resalté, debo resaltar, es el hecho de que, por ejemplo, cuando estaba vigente la obligación de los registradores y de los notarios de verificar el pago del impuesto predial, entre otros, los registradores emitieron un precedente registral, estableciendo textualmente, y se entiende dirigido a los registradores principalmente, que el pago, se entendía, estaba referido a la fecha de la minuta. Los registradores tenían ese instrumento normativo, legal, y les daban motivo para simplemente decir, en el caso de autovalú o impuesto predial, me debo remitir a la fecha de la minuta. Lo hacían así. Los notarios no tenemos ese instrumento. Los notarios no nos hemos dado ese mecanismo. Los notarios no nos hemos dicho, aun cuando pueda ser sentido común,
no tenemos un instrumento que diga, un acuerdo, un pleno, una directiva que diga, este caso corresponde, el caso del autoluz corresponde, el impuesto corresponde a la fecha de la minuta. Los registradores sí sabían, sí supieron o manejaron adecuadamente estos supuestas lagunas, supuestos vacíos a través de sus directivas. Los notarios no lo hemos tenido. Y eso motivó en este caso, ante esa ausencia de un criterio por parte del notario, de una interpretación de la norma, motivó que se le impusiera una sanción. O los otros casos, ¿no? En haber certificado firmas de ciudadanos españoles por videoconferencia y consignado en la certificación su documento oficial español, más no así el documento legalmente exigible para extranjeros, como dice la norma. O cuando en una prescripción adquisitiva no se ha notificado a los titulares registrales, a los ocupantes de los predios colindantes, tampoco a la persona de quien afirma haber derivado el derecho respectivo. Es decir, de este cuadro, de todo, podemos establecer lo siguiente: todas esas resoluciones sancionatorias han cuestionado la falta de diligencia del notario. Todas esas resoluciones sancionatorias excluyen literalmente la mala fe o el dolo por parte del notario. Y si bien hay una diferencia en el tipo de sanción que se ha impuesto, se ha podido observar también que como una salida a poder, digamos, cuantificar, porque en algunos casos se sancionó como administración privada y en otras con suspensión de hasta 6 meses, el criterio fue, por el Tribunal de Honor, aplicar como una salida, digo yo, el principio de razonabilidad. Pero el principio de razonabilidad también, según la ley 27.444, obliga a observar criterios obliga a establecer los parámetros o criterios según, por ejemplo, la gravedad del daño, el perfil económico, la repetición de la infracción, las circunstancias de la infracción, etc. Conceptos igualmente amplios que mucho van a determinar el criterio de conciencia que los miembros del Tribunal de Honor o miembros del Consejo de Notario deban de aplicar en su momento. Yo entonces lo que quisiera concluir es lo siguiente. Ha habido, según lo que he podido analizar, creo yo, un abuso en el ejercicio del derecho por el usuario en la denuncia que se hace contra notarios, alegando principalmente una actuación irregular o no diligente por el notario o por su personal. La mayoría de las denuncias son archivadas sin que requieran la apertura del proceso disciplinario en contra del notario. 2. Sin embargo, existe también un casi uniforme cuestionamiento al deber de diligencia del notario al momento de determinar al lugar abrir proceso disciplinario, o también uniforme cuestionamiento de este deber de diligencia al momento de imponer las sanciones por parte del Tribunal de Honor. ¿Esto implica qué cosa? Esto implica tal vez que podamos establecernos algunas sugerencias, ¿no? Las sugerencias, por ejemplo, fortalecer, en principio, pienso yo, reconocer los beneficios que aún tenemos gracias a esta autonomía como colegios de notarios, y esa autonomía que implica el autocontrol que todavía tenemos por los propios miembros del gremio. Nosotros tenemos que, se entiende, defender aún esa posibilidad, que es que nosotros mismos sigamos controlándonos de la mejor forma. Es cierto, podría parecer que existiría cualquier tipo de interpretación, pero tenemos ese autocontrol, hay que conservarlo, hay que mejorarlo y hay que perfeccionarlo y no perderlo por ningún motivo. Y también se entiende que debe existir el fortalecimiento en el trabajo de los tribunales de honor como una manifestación de este autocontrol en el ejercicio de nuestra autonomía. Es indispensable sentar precedentes o criterios uniformes en la aplicación de las normas legales a través de directivas, acuerdos, plenos, pero es indispensable que lo tengamos, porque estamos ante un caso a múltiples interpretaciones que van a desembocar en lo que estamos nosotros analizando, que son quejas también, denuncias, esto a nivel administrativo, ni qué decir tal vez en el aspecto civil o judicial, que no lo hemos llegado a analizar. Y más que tal vez, y una cosa concreta, más que tal vez que el Consejo del Notario nos obligue a pegar afiches sobre un procedimiento de queja, lo que tenemos que hacer es seguir difundiendo los derechos de los usuarios
abrir, si se quiere, por el Consejo de Notariado o por los colegios de notarios, una oficina o un personal de orientación al público para que conozca sus derechos, e inclusive a nivel de tribunales de honor, previos a la formalización de queja, porque tal vez es un aspecto concreto que nosotros quisimos, propusimos, pero bueno, ya se nos agotó nuestro periodo, de que a nivel de colegio se pueda abrir una oficina, un personal que oriente en la queja que está por interponer el usuario, porque es casi inevitable que la misma se iba a simplemente declarar no al lugar al mismo, e incluir en el trabajo, en este trabajo, a nuestros colaboradores de los oficios notariales, tal vez mediante la creación de un organismo que los forme, que los capacite permanentemente, de tal forma que ante esta constante rotación de personal que tenemos, cumplir también nosotros una labor de proyección social hacia la comunidad y hacia los sectores menos favorecidos. Eso es todo. Muchas gracias.